Esta asociación, Instituto 9 de Mayo, fundada a finales del año pasado, adopta esta fecha por nombre porque partimos de 4 acontecimientos históricos. La victoria sobre el nazismo entre el 8 y 9 de mayo de 1945, la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, también 9 de mayo de 1950 la adhesión, la voluntad de Konrad Adenauer de adherirse al Consejo de Europa, y 9 de mayo de 1955 el ingreso efectivo de Alemania en la OTAN. Con eso, esas 4 ideas de paz, prosperidad, unión, queremos reivindicarlo bajo el lema del filósofo francés Lévy de que Europa no es un lugar sino una idea, y también celebrar el Día de Europa el 9 de mayo buscando referentes en nuestro entorno que justifiquen y nos ayuden a promover esta idea siempre en construcción de Europa. Bueno, pues ante todo, dar las gracias al Instituto 9 de Mayo por esta distinción, que realmente no la entiendo del todo, pero que la agradezco, y sobre todo por la labor que hace en un día tan importante como hoy, como es el recuerdo y la conmemoración del Día de Europa, de la Declaración de Schuman, que propició hacer una Unión Europea, una Europa unida, hoy día amenazada por populismos, y en la que tenemos que luchar todos para que esté cada vez más fuerte, más unida y más libre, y en los que se respete a las personas, a los pueblos, a las razas, y combatamos el fenómeno que hay contra la inmigración hoy día, que parece que es una lacra con la que tenemos que estar en contra. Somos un país, un continente solidario, o no somos absolutamente nada.